Estamos de regreso con un tema realmente muy relevante, la violencia intrafamiliar, porque ahí, en buena medida, en esa violencia en la familia, se origina, es la raíz de la violencia que prevalece muchas veces en la sociedad y es parte de lo que explica esta gran violencia que hay en todo el país, desde luego provocada, detonada por la guerra contra el crimen organizado que abrió el gobierno del presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato. Algunos autores definen a la violencia intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio. Comprende, entre otros modos de violencia, a la violación, al maltrato físico, al psicológico, emocional desde luego, y el abuso sexual. La violencia doméstica es básicamente un modelo de conductas coercitivas aprendidas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y también puede ser coerción económica. Hay quienes incluso señalan que la violencia intrafamiliar se da básicamente por tres factores: la falta de control de los impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Además de que en algunos abusadores pueden aparecer como variables el abuso del alcohol y de las drogas. Para su información sobre este difícil tema, he invitado a platicar con nosotros a la escritora Adriana Páramo Moguel. Ella es conferencista, escritora y autora del importante libro sobre apoyo personal, Yo Dragón. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto estar contigo y poder saludar a todo tu auditorio. Bueno, sin duda hice ya una pequeña introducción, pero aquí la experta eres tú. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Se dice que hay violencia intrafamiliar cuando alguien, un miembro o más de la familia, ejerce presión y abusa de los demás miembros de la familia. Y normalmente se hace del más fuerte hacia el más débil. Y esto es en el afán de someter a los demás miembros, ¿no? O sea, no se trata de hechos aislados, sino de hechos recurrentes, básicamente. Sí, la violencia no se da nada más en una ocasión, sino constantemente se está repitiendo. Y bueno, solamente alguien que ha vivido bajo el yugo de la violencia intrafamiliar puede decir lo que se siente. Es un espacio que está lleno de miedo, angustia, dolor, desolación, soledad, y es terrible estar dentro de este esquema. Desafortunadamente, como lo vivimos desde la infancia, porque no es posible que se dé por generación espontánea. Tiene que haber todo un historial familiar para que se pueda estar repitiendo, y como no es un hecho aislado, pues fractura emocionalmente a toda la familia. ¿Cómo se manifiesta? Porque hay distintas expresiones, ¿no? Sí, se puede dar de alguna manera físico, que es cuando hay moretones, huesos rotos, gritos, jaloneos. Incluso hay familias en las cuales, y no podemos cerrar los ojos ante esto, la violencia llega a tal grado que se utilizan armas. Puede ser que el padre golpee a la madre con la cacha de la pistola, que corte cartucho, y por eso no es de llamar la atención que nos esté pasando en el país toda esta serie de situaciones, porque si lo vivimos desde casa, ¿qué podemos esperar afuera? Otra de ellas es la presión que se ejerce psicológicamente. Esto es la devaluación que se está dando constantemente a la persona, con no sirves, no vales, no mereces, nadie te va a querer, en fin, sin mí no vas a poder vivir. También está la parte sexual. Desafortunadamente, en ocasiones la violencia sexual no es nada más hacia la pareja, sino se da en toda la familia, y es una situación muy triste. Y otra de ellas muy común es la económica. Te mantengo con una economía muy recortada para que no puedas salir adelante, para que estés en sumisión absoluta, y cuando te vayas de mi lado no sabes qué hacer en esa parte. Genera dependencia económica y entonces limitante, baja autoestima y la mete en ese círculo del que nos hablamos. Desafortunadamente es una dependencia de todos tipos. Ahora, cuando tú comentas imágenes como esta de el marido o el padre que cachea con la cacha de la pistola la cabeza de su pareja, pareciera imágenes de telenovelas o de películas, pero
realmente esto ocurre muchas veces en la realidad de muchas familias que sufren esa violencia intrafamiliar. No son historias inventadas. Además de que no son historias inventadas, no nada más se da del hombre hacia la mujer. También hay un alto índice de hombres que son abusados por su pareja mujer, ¿no? Y todo este esquema se da tan constante en todas las familias que si realmente viéramos los índices nos asustaríamos. Ahora, ¿hay fases de esta dinámica? Sí, la violencia se arma en tres fases. La primera de ellas es la acumulación de tensión. Cuando el estrés empieza a acumularse, cuando llegan los problemas, la frustración, porque vamos a poner el caso, por ejemplo, de un señor que es la cabeza de la familia y vamos a hacerlo en ese esquema. El señor sale a la calle, lleva frustración, las expectativas del señor no se llenan, en el trabajo no le están pagando lo que quiere, no está llegando hacia donde quiere, entonces él para descargar toda esa problemática que trae, la descarga en la esposa. Después la esposa, quizá ante la frustración y la impotencia de lo que está viviendo, llega y lo descarga también en los hijos o en el servicio de la casa o en los más débiles. Y así es como se van haciendo esas cadenas y esa es la acumulación de la tensión. Después de ello viene precisamente la violencia cuando se da con toda esa fuerza. Con toda esa crudeza. Así es. Y la tercera parte de este ciclo es cuando viene que el golpeador se siente tan culpable que viene como una especie de luna de miel. Y en esa luna de miel hay que hacer hincapié que es tanto el amor que el golpeador a través de la culpa otorga que a veces se piensa que va a cambiar. Yo no puedo cambiar a los otros. La única que puede cambiar soy yo. La única que puede cambiar sus conductas soy yo. Y este esquema se va a repetir una y otra vez mientras no se pongan límites. Pero esa luna de miel en el cual hay afecto, presencia, quizás se obtienen bienes materiales como el cambio de coche o compra de ropa, qué sé yo, tantas cosas que se pueden obtener, da paso a creer que las cosas están cambiando, pero no es una realidad. Se repite nuevamente el Se ciclo de esta repite. fase. Y desafortunadamente, conforme va pasando el tiempo, los ciclos de violencia son más duraderos que la parte del descanso de la luna de miel o de la culpabilidad del agresor. Ahora, Adriana, ¿cuáles son las consecuencias de vivir con esta violencia intrafamiliar? Las consecuencias son terribles para todos. Los seres humanos no nos levantamos en la mañana con el deseo de lastimar a otro. Desafortunadamente tenemos esos patrones conductuales que vamos trayendo de generación en generación y somos víctimas de víctimas. Las secuelas que deja toda esta violencia es terrible y finalmente no se pueden sanar por completo. Hay una parte que sí se logra sanar y entre más rápido pongamos las acciones necesarias para poderlo sanar es mejor. Los niños son los que llevan la peor parte, porque esa sensación de impotencia, pero no solo de impotencia, cuando llega un adulto, te ve con ese enojo en los ojos, te ve con esa agresión, te transmite la vergüenza tóxica. Y ahí es cuando el niño capta, no sirvo, no valgo y no merezco. Se vuelven violentos, se vuelven agresivos, antisociales y bueno, finalmente esos niños se van a convertir en adultos. Y nosotros, teniéndolos en un hogar tan violento, lo que estamos haciendo es que estamos generando a adultos que precisamente van a repetir esos patrones y que van a tener el síndrome del hombre o la mujer golpeada. Ahora, Adriana, ¿qué tanto esta violencia intrafamiliar se genera más, se provoca más en ambientes donde el padre es alcohólico, es adicto a alguna droga? Porque tú has manejado algunas cifras de que el 85% de los hogares son disfuncionales. ¿Y qué tanto el alcoholismo, la drogadicción es el detonador propicio o no de esta violencia intrafamiliar? Cuando hablamos de adicciones, la sustancia es exactamente lo mismo, porque la sustancia es nada más la punta del iceberg. Lo que está debajo de todas esas adicciones son las emociones que están afectadas, profundamente afectadas, y normalmente vienen de un espacio codependiente. Para que se viva en codependencia se necesita venir de un espacio disfuncional y tiene dos características básicas,
que no hay pertenencia y no hay aceptación en cada uno de sus miembros. Entonces, la capacidad de tener tolerancia a la frustración es casi nula. La autoestima es oscilante porque o un día eres el rey del universo y otro día no sirves o no vales nada. No hay capacidad para poner límites adecuados. No se puede ser objetivo con la realidad y esta es una de las partes que más afecta a la parte de la violencia intrafamiliar, porque si una persona no tiene la capacidad de ser objetiva con su realidad, tiene esa profunda sensación de inutilidad y desamparo. Y esa es la que la obliga a quedarse en un lugar donde realmente está siendo lastimada. Ahora, ¿cómo solucionar estos graves problemas de violencia intrafamiliar? Pues hay algunos pasos que se pueden dar para solucionarlo. La primera es dejar de cerrar los ojos ante lo que está sucediendo. No es normal tener moretones, no es normal tener huesos rotos, no es normal vivir en un hogar donde la relación para comunicarse es a través de gritos, de evaluaciones o agresiones. No es normal que todo mundo tenga miedo en un hogar. Incluso a veces pues termina uno durmiéndose con el enemigo, ¿no? Que es la peor parte de todo. La siguiente parte es buscar ayuda. Como no se puede ser objetivo con la realidad, hay que buscar ayuda de un tercero que nos pueda hacer más objetivos con lo que estamos pasando, que nos pueda ayudar a hacer ese cambio. El cambio viene de adentro hacia afuera. Y el primer cambio que hay que hacer es verse a uno mismo en una realidad objetiva, no tan disminuido como lo hace el estar siendo golpeado constantemente. Y la otra parte es poner acción. ¿Qué acciones vas a poner a tu vida para cambiar todo este esquema, para sacar a tus niños de ese espacio, para salirte tú, para tener una mejor vida? Yo creo que así como la gente tiene millones de razones para ser como es, también hay millones de razones para beneficiarnos de una vida mejor. No es fácil, por supuesto que no es fácil, toma su tiempo, pero es posible. No hay imposibles en esta área y los resultados que se obtienen de cambiar todo este esquema interno son maravillosos. Ahora, Adriana, este tema, violencia intrafamiliar, así como otros más, adicciones, depresión, las culpas, los miedos, todo esto son distintas vertientes de tu libro Yo Dragón, que, bueno, pues ha tenido mucho éxito, ya van en la tercera reimpresión, estás teniendo buenas presentaciones de libros. ¿Cuál es el sentido de Yo Dragón? El sentido de Yo Dragón es brindar esperanza a todo aquel que sienta que su vida no está funcionando, es dar respuestas a todas esas preguntas, porque nadie nos enseñó a vivir, no sabemos cómo relacionarnos y a veces lo hacemos a través de máscaras, de disfraces, de tratar de comportarnos como nosotros creemos que los demás están esperando que nos comportemos, en lugar de ser nosotros mismos, porque en ocasiones creemos que no somos suficientemente buenos como para que los demás nos quieran. Hay una sensación de que no somos suficientemente buenos para ser amados como somos. Y Yo Dragón te va guiando en el camino para que tú puedas liberar todas esas cosas y saber que está bien ser tú, que está bien perdonarte, que está bien liberar todas esas culpas para tener una vida mejor. Conocerte mejor, observarte mejor, aceptarte, perdonarte para elevar tu autoestima, para tener amor por ti mismo. Ese es el eje sobre el que gira Yo Dragón. El darte cuenta que eres una persona que vale mucho la pena, que eres una persona que puede salir adelante, que eres una persona que puede tener todo lo que anhele y desee en la vida y cumplir sus sueños. Y lo único que necesitas es hacer una introspección profunda, es conocerte para poder amarte, aceptarte y respetarte como eres. Adriana, pues muchas felicidades por tu libro, por el éxito que estás teniendo con el libro Yo Dragón y desde luego como experta en temas de salud emocional, te seguiremos invitando a este espacio para que desglosemos y desmenucemos algunos de ellos, porque evidentemente la autoestima, el perdón, la depresión, son temas que a la gente le interesan mucho y sobre todo de una experta como tú. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo, y gracias a todos.